Bienvenidos a todos ustedes a esta inauguración del 37º Congreso de la Sociedad Valenciana de Cirugía. Es para mí un honor estar aquí con todos vosotros y también con todos los que están conectados en estos momentos desde sus casas, desde los hospitales o desde cualquier punto del mundo, iba a decir. Os puedo asegurar que la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Cirugía, el comité organizador, incluyendo a todos los moderadores y ponentes, teníamos una gran ilusión en que este congreso hubiera sido presencial. Como se ha comentado ya precisamente en la mesa anterior, estamos ya muy cansados del tema del COVID y de lo que lleva asociado. La formación online ha venido a quedarse, pero eso no implica que no tenga algunos problemas. Es muy difícil transmitir la motivación y transmitir la experiencia a través exclusivamente de la enseñanza online. Como os decía, hemos estado trabajando mucho para que este congreso fuera presencial, pero lamentablemente por las circunstancias de estas últimas semanas que todos conocéis y que no vamos a tratar más, hemos dado el paso de hacer un congreso presencial y online al mismo tiempo, con lo cual, si hay algún problema y algún defecto técnico en la realización, ruego que nos disculpéis. Quería dar las gracias, por supuesto, a todos los ponentes y a todos los moderadores que han trabajado como nosotros para que este congreso funcionase y sea un éxito. También quería deciros que, como sabéis, en esta España de autonomías y que a veces algunos llaman reinos de taifas, también la formación médica es un reino de taifas. Por una parte, podríamos decir que tenemos como tres grandes pilares en la formación, ¿no? La formación del grado en medicina, que depende fundamentalmente de las facultades y de las universidades y que viene recogida y fundamentalmente ordenada por el Ministerio de Educación y las consellerías correspondientes, ¿no? Luego tenemos la formación posgraduada, que también está muy bien legislada y que en nuestro país parte del sistema MIR y está controlada por las consellerías de Sanidad y por el Ministerio de Sanidad. Y luego viene la formación permanente y la formación continuada, que es un cajón desastre que no está muy bien recogido para nada, que todo el mundo que tenemos algún tipo de responsabilidad en la gestión sabemos que es muy importante y que debería estar mucho más seriamente regulada y no es así. Y esto lo digo porque debemos dar gracias también, y yo lo hago en este momento, a la industria farmacéutica. A la industria farmacéutica que se ha comprometido desde siempre con la formación continuada y con la formación permanente y que, desde mi punto de vista, si entra la transparencia y entra la honestidad, yo creo que es algo que debemos agradecer. Y no se le ha dado en este país nunca la importancia que, desde mi punto de vista, tiene. Por lo tanto, gracias a la industria farmacéutica, gracias a los que estáis conectados en estos momentos, gracias a los que habéis tenido la oportunidad, como yo mismo, de estar aquí con todos vosotros para iniciar este congreso y deciros que podemos estar muy orgullosos, como habéis visto ya en las mesas que han empezado. Podemos estar muy orgullosos de la cirugía valenciana, mucho. Hay una gran diferencia entre cómo ha ido evolucionando estos congresos desde hace 30 y tantos años. Algunos que estamos aquí hace mucho tiempo lo vamos viendo y nos vamos hasta sorprendiendo hasta qué grado ha evolucionado esta cirugía. Y simplemente eso, desearos que tengáis un éxito en este congreso, que disfrutemos todos y deciros que espero que la próxima reunión sea presencial. Ya estamos todos vacunados, ya se nos ha dicho, hasta donde lo podemos creer, que este virus va a ir convirtiéndose en endémico y creo que para dentro de 4 o 5 meses, cuando tengamos la reunión, podremos hacerlo presencial. Con lo que, sin más, vamos a declarar inaugurada este congreso y vamos a dar la palabra a un ponente que no necesita presentación, porque en este caso es el expresidente de la Sociedad Valenciana y al que quiero dar las gracias por estar aquí y dar la bienvenida también. Y sin más, pasar a esta conferencia que nos va a dar y donde vamos a aprender muchísimo. Así que gracias, Eduardo, y cuando quieras puedes pasar.